¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Todos los jueves nos encontramos a partir de las 22 a través de la programación del canal, si no, también a través de YouTube, en cualquier momento que ustedes quieran, incluso ver cada uno de los programas que vamos emitiendo, están subidos ahí en el canal de la universidad a través del YouTube, donde pueden ustedes sintonizar cada emisión, donde tratamos de hablar con los protagonistas, tratamos de hablar de algunas cuestiones puntuales. Cuestiones puntuales que se hacen a veces muy difusas, sí, justamente para tratar de analizar. Siempre que estamos llegando acá los jueves, estamos empezando a plantear cosas, e incluso pasa que fuera de aire empezamos a hablar con nuestras compañeras y nuestros compañeros aquí del canal, y empezamos a entender que hay cuestiones que a todos nos se están complicando y que ya nos han superado, ¿no? Esta cuestión hoy salía el tema de el tema dólar, ¿no? Que por supuesto vuelve a estar en la escena, casi algo eterno en la Argentina, pensar en el tema dólar y las propuestas de dolarización y las propuestas de no, y es volver al 1 a 1, y digo, ¿no? En todas estas cuestiones, de todas son preocupaciones, digamos, ninguna pareciera una solución a una problemática, y encima nos dicen, sí, pero el dólar está retrasado, y en esto empezamos a preocuparnos un poco más con este proceso inflacionario, una devaluación que se sigue dando, lenta, pero se da, informal, pero se da en esta locura absoluta ya de no saber ni cuánto valen las cosas, con una inflación de un 30 y pico % en pocos meses, con previsiones que empezaron en el 50, están ya superando el 70 en algunos casos, pero no nos vamos a guiar por eso, vayamos día a día que ya demasiado tenemos con lo nuestro y con este presente. Y en el marco de todo eso aparecen números que a uno le sorprenden. Porque la verdad que en esta confusión que aparece se dio el dato de la desocupación o del empleo, desempleo, digamos, porque también hay que desglosarlo, eso no es tan sencillo de analizar como un número al que solemos llamar el número de la desocupación, que marca un récord histórico para Mar del Plata. Y vos empezás a pensarlo, ¿no? Empezás a tratar de entender el número, a mí en lo personal me sorprendió absolutamente, y decís, ¿cómo puede ser esto? Y bueno, empezás, pero el verano post pandemia, pero hay que ver de eso cuánto, y empezás a desglosar, y cuántos puestos de trabajo se generaron reales, estables, y cuánto cobra una persona. Y en el marco de todo esto surge otra discusión, en paralelo, porque fue en paralelo, fue en estos días, en esta semana que transcurrió desde el jueves pasado a hoy, sobre el tema de los planes sociales, ¿no? Y una expresidenta de la Nación, vicepresidenta actual, me parece más en el rol de expresidenta que de vicepresidenta, porque parece más oposición que oficialismo, ¿no? Como si el Frente de Todos fuese una cosa externa a su propia figura, teniendo en cuenta las críticas permanentes para su gobierno, el actual, y defendiendo su gobierno, el que fue, el de ella, digamos, con números incluso erróneos. Les recomiendo una nota de opinión que ha escrito Ernesto Tenenbaum, una info del domingo último, donde marca cada una de estas cuestiones en la materia económica, en la cual no me voy a meter un poco por desconocimiento técnico y otro poco para no aburrir con este comentario inicial, ¿no? Diciendo cómo ella superó la inflación cuando la inflación estaba manejada por un INDEC que estaba tomado y que los números no eran los reales. Es más, ella da números que en su momento no se informaron oficialmente, pero digo, no voy a entrar en esta cuestión. En el marco de todo esto, la discusión que surge es si hay que sacar los planes sociales, claro. Entonces ya empezamos en una situación, o si los planes sociales hay que cambiarlo por trabajo. Digo, a ver, si los números te están diciendo es que hay más trabajo y que la desocupación baja un 5% en General Pueyrredón, la verdad que confunde todo. Para mí la circunstancia, digo, cuando tuvimos un acampe en la puerta del municipio hace apenas pocos días, cuando todavía se están esperando respuestas por parte de desarrollo social para con la necesidad que va apareciendo y con la cuestión laboral, digo, la verdad que a mí me confunde. Hay tanta confusión en el medio que llega un punto en el que el ruido aturde y uno ya no sabe bien dónde termina estando parado. En una realidad que parece desoladora y que a la vez tiene números como los del otro día y que decís, ¿cuál es el truco? ¿Dónde está la situación en todo esto? ¿Dónde aparece la excusa que, digamos, ¿no? Porque cuando aumenta la desocupación la culpa es que hay más gente. Ahora, cuando baja la desocupación también es que hay más gente. Entonces ya uno no sabe en qué jardín o en qué sendero de este jardín de senderos que se bifurcan uno puede encontrar alguna respuesta a algo en tanta confusión. Ahora, la cuestión de los planes, en un momento post-pandémico, en un momento donde, suponiendo que la recuperación es real y suponiendo que hay más trabajo, hay que sostener aún más. Uno entendería que el paliativo de ayuda del Estado debería estar. Después vemos en el largo plazo cómo hacemos para que haya un trabajo digno y no sea simplemente una ayuda del Estado. Que eso sea un paliativo, porque la realidad es que las familias lo que merecen es tener un trabajo digno con justamente un sustento real y que permita. Y escucho uno después los discursos,
ahora hay que aumentar los sueldos. Como decir, estamos en una situación muy rara, muy extraña realmente. Entre lo discursivo, entre un presunto progresismo que va de la boca para afuera, solamente discursivo, y una realidad que pareciera totalmente distinta a lo que se plantean los números. Digo, todo esto está pasando y toda esta circunstancia la que estamos viendo en el medio, a mi gusto, de un torbellino un tanto extraño que tiene más perspectivas de 2023 que de una actualidad cruel que aún sigue ocurriendo, o por lo menos desde mi perspectiva. De eso vamos a hablar hoy, así que si les parece presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. El Movimiento Socialista de los Trabajadores, con el FID, con el Frente de Izquierda, que han trabajado en conjunto y sobre todo han trabajado en las últimas elecciones en conjunto, fue uno de los que encabezó parte de estas protestas sociales que estamos viendo en los últimos tiempos, como por ejemplo el acampe del que hacía referencia hace un rato frente a la municipalidad. Una de sus referentes, quizás la referente de este sector, es Sonia Magazinic, a quien tenemos el gusto de saludar. Sonia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos y por estos minutos y por la espera, porque no lo decimos al aire, es una cuestión más interna, pero hace algunos minutos estábamos con unos temas técnicos tratando de poder conectarnos, así que gracias por la espera también, Sonia. Y bueno, preguntarte, en definitiva, digo, en este análisis por ahí que intento ir por un camino de dificultad, teniendo en cuenta los datos de la realidad, lo que uno ve, los datos estadísticos y demás, parece bastante confuso todo. ¿Cómo están viendo este momento, Sonia? Mira, nosotros en el país y en el mundo estamos viviendo una situación de crisis del sistema capitalista, económica, social, política, que es muy grave, y los sectores que lo están padeciendo, como siempre, son los sectores más vulnerables, las familias de las clases trabajadoras, que son las primeras en quedar desocupadas y en ver vulnerados sus derechos. En este momento hay un ajuste gravísimo hacia los sectores más desfavorecidos por parte de este gobierno, con el objetivo de cumplir con las metas acordadas por el Fondo Monetario Internacional. No escatiman ninguna estrategia ni ninguna, digamos, medida en relación a seguir ajustando y ajustando. No contento con el ajuste que están desarrollando, en este momento han empezado a desarrollar una campaña de estigmatización, de ataque, de criminalización hacia los sectores que se organizan a salir a luchar, ¿no? Que no son los que provocan la crisis, sino los que la padecen. Entonces es como una situación bastante perversa. Familias enteras que están desde hace décadas sin trabajo, sin acceder a un trabajo estable, registrado, formal, con los derechos que tendría que tener cualquier familia trabajadora, además sufren la estigmatización, la persecución y la amenaza por parte del gobierno nacional, tanto de la vicepresidenta en su último discurso, ¿no? Con empezar a recortar y a quitar los planes sociales, que es la única ayuda que tiene una familia hoy en día para subsistir. Sonia, justamente de eso quería preguntarte, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad social, que para mí es evidente, aunque a veces se trata de esconder o se piensa más en la próxima elección que en la realidad social, digamos, de todas estas cuestiones. Digo, en el marco de todo esto aparece la frase de Cristina. ¿Cómo les cae, un poco lo decía recién, pero digo, cómo les cae esta cuestión o esta idea que planteó la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pero también en el marco de una discusión que se está dando, quizás de unos sectores más conservadores, uno se opondría, y no tanto de estos sectores que tienen un tinte más progresista? Mira, los planes sociales fueron una conquista de sectores populares que se organizaron ya a fines de la década de los 90, principios de los 2000, una crisis económica sin precedentes en Argentina, donde era un país que estaba acostumbrado prácticamente al pleno empleo en nuestro país, ¿no? Con el neoliberalismo, con la dictadura militar y con los sucesivos gobiernos, la situación de desocupación
nunca volvió a resolverse, nunca se resolvió la situación de desocupación, es una desocupación estructural, son generaciones completas que nunca más accedieron a un trabajo formal. Entonces, los sectores que provocan, ¿no?, esta situación de crisis, en lugar de responsabilizarse y implementar alguna medida que genere nuevos puestos de trabajo, que genere alguna forma de reparación de esos derechos que están siendo vulnerados de hace décadas, lo que están haciendo es ajustar a esos sectores que son los más, el eslabón más débil de la cadena, entre los jubilados y los desocupados. Es donde el gobierno puede meter la mano más fácil, más rápido para ajustar. Entonces, bueno, es una situación gravísima, ¿no? Que los sectores populares que se han organizado desde hace décadas para conseguir esos derechos, que ningún gobierno se los ha regalado, ¿no? Porque no es de manera voluntaria que el gobierno asiste con ayuda social a los desocupados o a las familias de la clase trabajadora. Es una pelea permanente, un tira y afloje permanente, una pulseada entre esos sectores que están empobrecidos, desocupados, vulnerados en todos sus derechos, y los gobiernos que pretenden seguir ajustándolos. Es una pelea constante. Y bueno, en este momento, donde hay una desocupación, una inflación que se come el bolsillo de la clase trabajadora, que amenacen con sacar el único subsidio que hay hoy en día para la desocupación, es gravísimo, es gravísimo. Digo, y en el marco de todo esto también se ve una realidad social, digo, insisto en este punto, ¿no? Pospandémica, que lo que hizo fue agravar lo que ya veníamos teniendo, creo que estructuralmente, un poco lo decías vos recién con la cuestión de los derechos que se han adquirido a través de los planes, por una cuestión también de necesidad, digamos, ¿no? En ese marco, ¿no? Se plantea esta cuestión casi demagoga para un sector de la sociedad que probablemente plantea esta cuestión de que los planes sociales no sirven y que, qué sé yo, digo, ¿cómo vemos esta realidad, digamos? ¿Cuál es el impacto que tienen los planes sociales sobre esta realidad social? ¿Es real ese impacto? ¿Debe sostenerse? ¿Cómo debe sostenerse? Mira, hay muchos mitos, hay muchas mentiras que se hacen correr en relación a los planes sociales, en relación a lo que percibe una familia, lo que percibe una persona desocupada. Hay que dar los números, ¿no?, para que la gente entienda. En el país hay 1.200.000 planes sociales, ¿no?, cuando sabemos que hay una pobreza del 50%. O sea que la cantidad de planes sociales que hay en el país es insuficiente, realmente insuficiente, porque las cifras de la desocupación también están manipuladas. El INDEC tiene una forma de medir la desocupación que es bastante engañosa, bastante perversa. Entonces no refleja los datos reales de las personas que están desocupadas. Entonces, 1.200.000 planes sociales para un país que tiene el 50% de la población bajo la línea de pobreza, realmente es insuficiente. Ahora, el ingreso de un plan social es 19.500 pesos. La canasta básica familiar para no caer en la pobreza es de 100.000 pesos. 100.000 pesos hay que ganar en este país para no estar bajo la línea de pobreza. Entonces, si un desocupado cobra 19.500 pesos, ¿de qué le sirve? ¿Alcanza? Obviamente que no. Esas personas están subocupadas, precarizadas, realizan changas, trabajan en casa de familia, se dedican a empleos o trabajos que están dentro de lo que es la economía informal, precaria, sin derecho a jubilación, a obra social, a aguinaldo. Son personas que realmente la están peleando y la están luchando con trabajos totalmente precarizados, inestables, y no alcanzan para garantizar la economía familiar. Entonces, ese subsidio de 19.500 pesos, que es el potenciar trabajo, es un parche, es una curita a apenas una pequeña parte de lo que necesita una familia para trabajar, entonces, para subsistir. Entonces, que amenacen con sacar eso, ¿no? Como si fuera que el Estado destina presupuesto exorbitante para ayuda social. Es, digamos, una cuestión bastante perversa, ¿no? Pensar que ese es el problema del Estado o el gasto enorme que tiene el Estado es perverso. Lo que sí habría que controlar, el Estado tendría que controlar son
los formadores de precios, los que se fugan los dólares al exterior, ¿no? Hay millones de cosas que dentro de lo que es un gobierno que se llama, que venía a cubrir las necesidades de las personas, llenar la heladera, de los derechos humanos, bueno, que tome como foco a los sectores más empobrecidos para destilar odio es duro. Seguro. Sonia, algunas de estas cuestiones hemos escuchado también en la protesta que se hizo frente a la municipalidad, con acampe incluido y demás, hace algunos días. ¿Han tenido respuesta de eso? En principio, para ir cronológicamente, si me permitís, y porque por ahí hay gente que del otro lado ha visto el acampe, pero tampoco entiende mucho el motivo de la protesta, vamos a ir por el origen de ese acampe y en todo caso, ¿qué resultados han obtenido, Sonia? Mira, los movimientos sociales cuando salen a la calle a hacer una marcha, una movilización, un acampe, son medidas de urgencia, de emergencia. ¿Por qué? Porque primero hay muchas negociaciones, hay pedidos de reuniones, se presentan notas. Cuando asumió el ministro Zabaleta, que es el ministro de Desarrollo Social, se le presentó un proyecto por parte de las organizaciones sociales para la creación de 1 millón de puestos de trabajo genuinos. ¿Sí? Eso es lo que piden las personas que conocen. Trabajo genuino, un trabajo que genere valor, que garantice derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Hay muchos puestos de trabajo que pueden empezar a generarse a través del Estado y que empiecen a dar no solo el acceso a trabajo genuino con los derechos que corresponden, sino también que generen, garantizar otros derechos como a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Infraestructura en las escuelas, en los hospitales. Sobre eso, sobre la generación de puestos de trabajo, nunca tuvimos respuesta. Lo único que arrancó diciendo el ministro Zabaleta es que estaban cerrados los planes sociales y que no se iban a garantizar nuevas altas para personas que sí están desocupadas y no están percibiendo ningún subsidio. Se están recortando las ayudas también a los comedores populares. Los comedores populares de toda la pandemia hicieron un trabajo que el Estado no hizo. Compañeros y compañeras que se dedicaban a garantizar la comida, la olla popular para familias en los barrios que habían quedado aisladas y que no tenían absolutamente cero ningún trabajo, que no les llegaba la ayuda del Estado de ningún otro lugar. Y sin embargo la ayuda a los comedores populares también se recorta. Cada vez son menos productos los que reciben los comedores populares, de peor calidad, menos variedad, menos cantidad, cuando cada vez son más las personas que necesitan recurrir a un comedor popular barrial. Entonces, desde todos lados el gobierno está recortando la asistencia a la ayuda social. Se realizan presentaciones, negociaciones, se solicitan reuniones. Cuando no se reciben respuestas es cuando se sale a manifestar, a movilizar, o una acampe, que es una de las medidas más sacrificadas y más duras, ¿no?, que hacen los movimientos sociales, que es una medida que no es que genera una diversión o un placer a la persona que la está llevando adelante. Es una medida de necesidad que tiene que organizarse para llevar adelante, para que la sociedad entera se entere de la gran necesidad que están sufriendo las familias de los barrios populares. El gobierno lo que quiere es sacar a los movimientos sociales de las calles, cooptarlos, aplastarlos, estigmatizarlos, para que no visibilice la situación de miseria y de hambre que se está viviendo en la Argentina. Ahora, uno supondría, digo, a priori, quizás equivocadamente, y lo planteo como para que nos cuentes tu opinión, Sonia, y para poder entenderlo un poco más quizás, la perspectiva que este tipo de gobierno debería tener. Digo, ¿no? Salimos de un gobierno como el de Macri que, bueno, pasamos a un gobierno que presuntamente iría más por este lado, y sin embargo lo que estás diciendo es totalmente contradictorio a la premisa que uno tendría de un gobierno con, insisto, tinte progresista, o por lo menos con discurso progresista. Lo que pasa es que el progresismo tiene un límite. El límite es cuando alguien lo enfrenta, cuando alguien denuncia, visibiliza la pobreza que se está viviendo. El acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional nos va a llevar a la catástrofe, igual que está pasando en Centroamérica. Hay países en Centroamérica que están hoy en día
en las calles con represión gravísima, porque la gente está saliendo a enfrentar esos ajustes tremendos. Acá la grieta que se generó es una falsa grieta dentro del gobierno también, porque hay sectores que repudiaban el acuerdo con el Fondo Monetario, lo denunciaban, ¿no? por la dureza, por el salvajismo, por el ajuste que iba a traer, pero sin embargo siguen estando dentro del gobierno, ¿no? Entonces, es un como sí, su queja o su repudio es un como sí, porque siguen avalando las medidas que su gobierno está tomando para ajustar a las clases trabajadoras. Entonces, este gobierno que venía, que organizó, ¿no?, todo un frente para enfrentar a la supuesta derecha de Macri, está tomando las mismas medidas que hubiera tomado Macri, o peores, porque el ajuste que desde el primer día a los jubilados, a los trabajadores paritarios a la baja, la inflación galopante que se come en los bolsillos, porque la inflación también, dejar correr esta inflación tremenda, sobre todo en los alimentos, ¿a quién ataca? ¿A quién perjudica? Sobre todo los sectores populares. Entonces, hay sectores que durante la pandemia siguieron enriqueciéndose, ¿no?, como los sectores alimenticios, que no dejaron de vender ni de ganar en ningún momento. Ahora, los trabajadores y los desocupados y los jubilados seguimos con sueldos de miseria. Un docente, un auxiliar de escuela, ¿qué sueldo tienen? 60, 70 mil pesos. Y vuelvo a recordar, ¿no? La canasta básica está a 100 mil pesos. Claro. Sonia, perdón la interrupción. Una última pregunta, porque quiero aprovechar también tu presencia como dirigente también aquí en Mar del Plata, como referente. Bueno, fuiste precandidata a concejal en las últimas elecciones también. Seguramente que seguirás también en tu militancia de cara a lo que se viene. Digo, ¿cómo estás viendo Mar del Plata en este sentido y en todo esto que venimos hablando? Digo, si bien no se puede aislar de un panorama general, que ya lo has comentado y explicado muy claramente, pero digo, particularmente Mar del Plata tiene sus características habitualmente. ¿Cómo estás viendo esta situación? Bueno, Mar del Plata es una ciudad imponente para el turismo, ¿no? Entonces, las personas que vivimos acá conocemos realmente lo que pasa durante todo el año. En Mar del Plata, los jóvenes consiguen trabajos totalmente precarizados por temporada, 2 meses de temporada, trabajos extenuantes, pero totalmente precarizados. Después, durante todo el año, están sin trabajo. Lo más grave de todo es que los sueldos de temporada también son cada vez más bajos. Antes los jóvenes quizás lo veían hasta como una ventaja, decían, bueno, trabajo en la temporada, después durante todo el año puedo estudiar o puedo hacer alguna otra cosa, y esto es cada vez peor, ¿no? Porque la desocupación en Mar del Plata es récord. Somos una de las ciudades récord en desocupación en el país, y tiene que ver con esto, ¿no? Con el trabajo totalmente precarizado que hay durante la temporada, y después durante el año es dificilísimo para las familias poder llegar a conseguir un trabajo registrado, formal, con los derechos, ¿no?, que tiene que tener todo trabajo registrado. Hay muchísima gente que está viviendo de changas, de trabajos totalmente inestables, y por eso crece la organización de barrios, por eso la gente sale a manifestarse, y esa es la Mar del Plata que no se quiere ver, ¿no? Los barrios alejados del centro, los barrios que no tienen conexiones de gas, las familias más pobres son las que tienen que pagar la gas porque es carísima, las familias más pobres son las que no tienen colectivos por las noches, las familias más pobres son las que no pueden conseguir un turno en un hospital o en una salita porque están totalmente desbordadas. Hay una problemática que es no tan visible para el sector turístico, pero que lo sufren todas las familias de los barrios más periféricos, y que, bueno, realmente es un sector que hoy se organiza y está luchando por sus derechos. Es ese el sector el que hace un acampe, el que hace una movilización, y el que pretenden sacar de la calle y esconderlo y estigmatizarlo. Así que hay mucha organización popular acá en Mar del Plata, muchísimos vecinos y vecinas de los barrios que se organizan, que hacen ollas populares y que salen a pelear por sus derechos, porque es la única posibilidad de subsistir o de tener algún ingreso para
su familia. Claro, porque aparece la pobreza, perdón que interrumpa, ¿no? Y ya la última, de verdad, y agradeciéndote el tiempo. Porque aparece la pobreza, digamos, desde lo económico, de esto que la canasta básica total, de lo que uno puede plantear, pero hay una cuestión de pobreza estructural. O sea, la económica te da el corto plazo, lo inmediato, pero la estructural se va a sentir en un par de generaciones, digo, ¿no? Educación, salud, como vos mencionabas recién. Sí, el tema de otros derechos, ¿no? Porque al no tener un trabajo estable, que te garantice un ingreso mínimo, son otros derechos también que se ven vulnerados. Una familia cualquiera no puede llevar a un hijo a un médico, a un control de salud, a un odontólogo, cuestión de la salud mental, hay muchísimo padecimiento subjetivo entre los adolescentes, por ejemplo. Hay una situación gravísima que afectó a todas las familias con el tema de la pandemia, porque la cuestión del aislamiento, sumada a la inestabilidad económica de muchas familias, eso repercute muchísimo en los niños, en los adolescentes, y se ve la imposibilidad realmente de acceder también a un tratamiento, ¿no? Porque los hospitales están desbordados. Hay una cuestión muy, muy grave que se va a ir reflejando después también en la escolaridad de los chicos, de las chicas, el acceso a los primeros empleos también está muy, muy difícil, ¿no? Para los jóvenes de la inserción laboral. Así que hay situaciones que se van a ir, digamos, profundizando, ¿no? Con el paso del tiempo. Porque los jóvenes, en realidad, a veces uno habla de los chicos, de los jóvenes como el futuro. Bueno, no, son el presente, ellos la están pasando mal hoy en día. Entonces, hoy en día hay que prestar atención a cómo están los adolescentes, qué dispositivos hay de parte del Estado como para contenerlos, alojarlos, ¿no? Está muy, muy difícil también para las familias de poder darle todos esos derechos a sus hijos. Seguro. Sonia, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Hasta la próxima, hasta luego. Bueno, ahí está. No hay mucho más para agregar y además nos queda poco tiempo, así que si les parece vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con el cierre. Dale. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Bueno, y como corresponde y ya es habitual este último bloque, no hay más tiempo. Tenemos muchas cosas para analizar y para decir, y por lo que hemos escuchado con esta referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, del Frente de Izquierda, digamos, referente también de ese sector, de la CAMPE, de lo que está ocurriendo. Como verán, vamos escuchando distintas voces. Pero ahora no hay más tiempo y si les parece, la semana que viene, a partir de las 22, aquí en el Canal Público de la Región, podemos seguir analizando estas cuestiones. Que tengan una muy buena noche y será hasta la próxima. Gracias. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.